El tema que vamos a tratar hoy es la identificación de peligros y la evaluación de riesgos y controles, I+C. Primero debemos tener en cuenta la diferencia de peligro y riesgo. Peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Y un riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Como base legal tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Decreto Supremo 055/2010 y Reglamento de la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo 005/2012. Artículo 28. La gestión de riesgos comprende 1. Identificación, prevención y control. 2. La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 3. Las adquisiciones y contrataciones. Artículo 40. Los trabajadores tienen derecho a: inciso B. Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar su salud o seguridad a través del I+C y de la información proporcionada por el supervisor. ¿Qué es I+C? Es un proceso metodológico que, a partir de criterios de valoración en las tareas del proceso productivo, nos ayuda a identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados, mejorando los controles existentes y decidir si estos riesgos son o no son aceptables. Es el proceso para identificar peligros, evaluar riesgos y controlar. Este proceso constituye la base del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Como objetivos tenemos establecer y mantener la metodología para la permanente identificación de los peligros y riesgos y la evaluación de riesgos e implementación de las medidas de control. Esto aplica a cada proceso desarrollado por la empresa, a toda tarea que realice el personal de carácter operativo, mantenimiento, administrativo o tareas relacionadas con servicios, ya sea personal interno o contratistas, así como visitantes que tienen acceso a las instalaciones de la empresa. Metodología para I+C. Tenemos 5 etapas. La primera etapa es la designación de responsables o comisión de I+C. La segunda etapa es la identificación de procesos. La tercera etapa es la identificación de peligros. La cuarta etapa es la evaluación de riesgos. Y por último, la quinta etapa, que es la identificación de controles. Etapa 1. Designación de responsables o comisión de I+C. Aquí se encuentran los gerentes de áreas, superintendentes de áreas, jefes de áreas y supervisores, encargado de higiene industrial de la empresa, supervisor de salud y seguridad, trabajadores de la empresa y contratistas. Etapa 2. Identificación de procesos. Identificar tareas mediante el mapeo de procesos. Identificar el proceso utilizando interrelación de procesos. Identificar las etapas que conforman dicho proceso. Identificar las actividades de cada etapa. Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios que se realizan en cada proceso, sean propios o de terceros. Registrar pasos de la tarea o el código del ATS. Tener en cuenta puestos de trabajo, equipos, materiales e instalaciones. El resultado es la matriz de mapeo de procesos. Para entenderlo mejor debemos saber ciertas definiciones. Proceso: conjunto de actividades operacionales, de servicios o administrativas mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Un proceso, para completarlo, debe cumplir una serie de etapas. Etapa: está conformado por un grupo de actividades que tienen algo en común. Un conjunto de etapas conforman un proceso. Actividad: unidad básica de interacción entre los elementos componentes de un proceso, donde se producen las transformaciones de los elementos de entrada. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en función del objetivo que se persigue alcanzar. Tarea: secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una actividad. Es la parte más básica del sistema y donde se identifican y evalúan riesgos. Cuanto más específica sea la tarea, más sencillo será el proceso de reconocimiento de riesgos asociados. Etapa 3. Identificación de peligros. La identificación de los peligros se elabora a partir del conocimiento de las actividades. Aquí se va a identificar peligros y riesgos relacionados con cada tarea. Utilizar como referencia la lista de peligros y riesgos.
Registrar peligros y riesgos en el formato matriz y per se. Identificar con un aspa si la tarea la realiza personal propio o contratista en la columna correspondiente de la matriz y per se. Aquí tenemos la lista de riesgos y peligros que existen en la empresa de grúas y transportes San Lorenzo. Por ejemplo, como peligro tenemos la operación de equipos de izaje y como riesgos tenemos 4. Riesgo a la caída de la carga que está suspendida, a volcaduras en plena maniobra, a tener contacto con líneas eléctricas energizadas y a una colisión con equipos móviles o fijos. Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias del personal con acceso al sitio de trabajo, comportamiento, aptitudes y otros factores humanos, peligros que se originan fuera del trabajo bajo el control de la organización, peligros generados en torno al lugar de trabajo bajo el control de la organización, infraestructura, equipo y materiales suministrados por la organización, cambios realizados en la organización, sus actividades o los materiales, modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, cualquier obligación legal, diseño de áreas, procesos, instalaciones, maquinaria, equipos, procedimientos. Clasificación de peligros. Peligros físicos. Los peligros físicos del trabajo son peligros del lugar de trabajo que pueden afectar al cuerpo, como ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, ventilación, humedad y radiaciones. Peligros biológicos. Es la exposición a mohos, hongos, virus, bacterias, parásitos, plagas, roedores, entre otros, que pueden producir enfermedades. Peligros ergonómicos. Son ejemplos de peligros ergonómicos el levantamiento de peso, movimientos repetitivos, posiciones incómodas, herramientas inadecuadas, las diferentes posiciones inadecuadas que se adoptan de pie o sentado, el trabajo sedentario prolongado, el trabajo de pie prolongado, entre otros. Peligros químicos, debido a la manipulación o uso en procesos y a la exposición a vapores, gases, solventes, humos, neblinas, líquidos, sólidos, como producto de reacciones químicas o de exposición a productos químicos. Y por último, peligros psicológicos. Es toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que lo rodea, y se constituye en un peligro en el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. Etapa 4. Evaluación de riesgos. Proceso de evaluación de riesgos derivados de peligros, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no. Una vez se valora el riesgo, se debe calificar el riesgo. Primero, se realiza la determinación del valor esperado de pérdida. La evaluación de los riesgos se realiza por parte del equipo de trabajo. Se debe considerar datos históricos y predictivos. La valorización del valor esperado de pérdida se realizará sin considerar el control existente. El superintendente o jefe de área revisará y validará los resultados. Los grados de criticidad son los siguientes. Nivel A, riesgo no aceptable. Implementar medidas de control inmediatamente a fin de minimizarlo. Debe cumplir con algún tipo de documento, pudiendo ser política, manual, estándar, reglamento, etc. Nivel B, riesgo moderado. Implementar medidas de control en un periodo determinado a fin de minimizarlo. Se recomienda elaborar algún tipo de documento. Nivel C, riesgo aceptable. Considerar medidas de control a fin de evitar que estos se vuelvan moderados o no aceptables. Es decisión del área elaborar algún tipo de documento. Ahora veremos la evaluación de los riesgos, pero a través de una matriz. La matriz de determinación de riesgos. En este caso, la matriz que la empresa definió es una matriz de 4×4. Tenemos dos variables. En la parte inferior está la probabilidad de ocurrencia, en donde se encuentran los casos de que pueda ser improbable, posible, probable y casi seguro. En la parte superior está la consecuencia, en donde se encuentran los casos de que pueda ser menor, moderado, significativo o catastrófico. Para determinar el nivel de riesgo, debemos hallar el valor de la intersección de estas dos variables y esto se logra multiplicando sus valores. El nivel de riesgo está diferenciado por colores. Se asigna un nivel de calificación a cada color. El color verde tiene un nivel de calificación bajo. Esto indica que no es necesario tomar acción de control de riesgo. En caso del color amarillo, tiene un nivel de calificación medio, es decir, que no requiere tomar una acción de control de riesgo. Pero si existen controles ya establecidos, se debe realizar un seguimiento sobre ellos.
El color naranja tiene un nivel de calificación monitoreable. Indica que se deben implementar medidas de control para poder reducir el riesgo. Y por último, el color rojo tiene un nivel de calificación accionable y en este caso no se debe continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo a valores tolerables o poco significativos. Veamos un ejemplo. Como peligro tenemos la operación con un equipo de izaje y como riesgo tenemos de que la carga que está suspendida pueda caerse. Entonces, ¿qué tan probable es que esto suceda? Colocamos que es muy improbable que ocurra. Este tiene un valor de 1. Y si llega a suceder esto, ¿cuál sería la consecuencia o severidad del daño que ocasione? Colocaremos que sería una consecuencia catastrófica. Este tiene un valor de 4, entonces el riesgo se determina multiplicando probabilidad por consecuencia, en este caso 1 por 4. Este sería igual a 4, siendo un riesgo monitoreable. Etapa 5. Identificación de medidas de control. Jerarquía de control de riesgos. La jerarquía de control debe aplicarse en el orden siguiente, sea individual o en combinación entre ellas. 1. Eliminar, es decir, modificar o cambiar la maquinaria, equipo, herramientas o incluso los métodos de trabajo para eliminar un peligro. 2. Reemplazar, que puede ser el cambio de materiales por otros de menor peligro, la reducción de la energía de los sistemas de trabajo, mecánica, eléctrica, potencial, etc. 3. Ingeniería. Considerar el aislamiento de la fuente, protecciones de maquinaria, guardas y sonorización, ventilación, sin afectar el diseño original. 4. Administrativo, que incluyen políticas, reglamentos, procedimientos operativos, permisos de trabajo, señales, alarmas, sirenas, luces o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de peligros y riesgos. Y por último, 5. EPP, que puede ser básico o específico dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar.